Hola, buenos días a todos, tardes, noches, quizás depende del momento en que estén viendo este video. Mi nombre es Eduardo Robles Rosales, soy alumno de la licenciatura en Derecho. El presente proyecto tendrá como fin explicar el tema la pena y las medidas de seguridad como parte de la materia Derecho Penal 1. Bien, para entrar al estudio debemos de cuestionarnos cuáles van a ser nuestras preguntas, cuál va a ser la base de su trabajo de este video, de saber si la pena y las medidas de seguridad son las mismas, saber si se puede aplicar a la par o a quiénes son aplicables y por quién son aplicables. Asimismo, desarrollar otros temas tales como beneficios que pueden ser aplicados a la pena, conocer cuáles son las penas y las medidas de seguridad. Abordaremos el tema de la pena de muerte, así como el de individualización de la pena. Bien, para entrar al tema de lo que es la pena, abordaremos la penología. ¿Pero qué es la penología? La penología es el medio por el cual tienen como objeto de estudio las penas, su finalidad y su ejecución, asimismo su relación con las medidas de seguridad. Una de las ramas importantes de la penología son las ciencias penitenciarias. El objeto de conocimiento es la pena de prisión, aplicación, fines y consecuencias. Por parte del autor Fernando Castellanos, en su libro Lineamientos Elementales del Derecho Penal, nos dice una noción de pena como el castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente para conservar el orden jurídico. Por otra parte, Alfonso Pérez Daza nos dice que pena es efectivamente la privación de bienes jurídicos o restricción de derechos prevista en la ley impuesta coactivamente por el Estado al responsable de un hecho delictivo. Consideramos que es la forma más grave de reacción de que dispone el ordenamiento jurídico, y no importando cuál sea su finalidad de aplicar una pena, siempre será materialmente un castigo. Las doctrinas para servir de justificación de la pena la separa de tres formas: la cual absoluta, que es la pena como justa consecuencia del delito cometido y el delincuente la debe sufrir. Esta puede ser a título de reparación o retribución. Por su parte, la teoría relativa pone la pena como fin para garantizar la vida en sociedad, mientras que las mixtas, haciendo uso de un lenguaje coloquial, nos dice que es dar a cada uno lo que le corresponde. Es decir, si cometes un delito, sufrirás una pena y pagarás por esta. Si eres un buen ciudadano, no debes estar temeroso de sufrir alguna pena. Para establecer la pena, la gente debió de haber producido una conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, un delito encuadrado en el Código Penal a partir del artículo 112, libro segundo. Según los fines de la pena, esta debe ser intimidatoria, ejemplar, correctiva y justa. Según el autor, nos dice que debe ser también eliminatorias, a la cual podemos entender que buscan excluir de manera definitiva al delincuente de la sociedad, ya sea mediante la pena de muerte, la expulsión de extranjeros o la inhabilitación absoluta. Dicha clasificación no será aplicable en la actualidad conforme al artículo 22 de nuestra Constitución, que prohíbe las penas tales como la de muerte o azotes, etc. Debemos de recordar que la pena ha sido impuesta como medio de castigo a quebrantar en una ley de carácter social. Esto ha sido prevista desde culturas muy antiguas. En nuestro país de épocas precoloniales, culturas como los mayas, los aztecas y los tarascos la aplicaban, pero tenían sus propios códigos de implementación de la pena, tal como puede ser la lapidación, etcétera, pena de muerte. Es decir, eran formas de aplicación de la pena muy crueles. En la actualidad, con el tiempo moderno, tenemos como características que siempre han sido intimidatorias, teniendo como fin la ejemplaridad a los demás ciudadanos. Actualmente, con la aplicación de penas más razonables, humanas y readaptativas, que dan de manera anular las antiguas prácticas de penas, según lo establecido nuevamente recordándoles por el artículo 22 de nuestra máxima Carta Magna, y siendo avaladas por el artículo 21 constitucional, párrafo cuarto, el cual nos dice que la imposición de las penas, su
modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Las penas pueden ser contra la libertad, pecuniarias y contra ciertos derechos. Dentro del Código Penal para el Estado de Zacatecas las encontramos en el artículo 20. Dicho artículo se desglosa en 18 fracciones, cada uno de ellos ajustándose a la resolución judicial respectiva. El artículo 20 nos dice que las penas y medidas de seguridad son tales como prisión, confinamiento, prohibición de ir a un lugar determinado o residir en él, sanción pecuniaria, decomiso y aplicación de los instrumentos y productos del delito, internamiento, tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos, amonestación, apercibimiento, causación de no ofender, inhabilitación, suspensión o privación de derechos, oficio, profesión, inhabilitación temporal o definitiva para manejar vehículos, motores o maquinarias, inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos, publicación especial de sentencia, vigilancia de la policía, suspensión total o parcial de las operaciones de una persona jurídica o consistente como tal, o disolución de la máxima, trabajo obligatorio a favor de la comunidad, vigilancia y asistencia familiar para personas adultas a partir de los 65 años. Y asimismo señala las demás que fijan las leyes. Las penas y medidas de seguridad se entienden impuestas en los términos y con las modalidades previstas por este código y ejecutadas por las autoridades competentes conforme a lo dispuesto por la ley de ejecución correspondiente, ajustándose a la resolución judicial respectiva. Ahora bien, es menester mencionar las medidas de seguridad, las cuales intentan de modo fundamental la evitación de nuevos delitos, siendo estos preventivos o limitativos de bienes jurídicos, cuyo fin es la reinserción del sujeto a la sociedad. Según Raúl Plasencia Villanueva, estas pueden ser aplicables a sujetos imputables e inimputables. Ellas tienen un fin correctivo que se puede aplicar en tratamientos correctivos tales como psiquiátrico, desintoxicación y educativo. Es de suma importancia mencionar que es un inimputable. Un inimputable es un elemento de la inculpabilidad, lo cual ya no nos aplica el término de delito, porque recordemos que un delito es una conducta típica, antijurídica, inculpable. Entonces hay que encontrar imputabilidad en la inculpabilidad, hace que carezca de este delito. Pero ahora bien, ¿quiénes son inimputables? Son inimputables aquellas personas que padecen trastornos mentales que pueden ser permanentes o transitorios, o aquellos que tengan un notable retardo intelectual, que al momento de producir una conducta ilícita, en el momento de realizar un hecho típico, no les permite comprender que están conduciendo una conducta ilícita. Asimismo, se consideran imputables a los menores de edad, a los cuales se pueden dividir en tres grupos: de 12 a menos de 14 años, de 14 a menos de 16 y de 16 a menos de 18 años. Recordemos que los menores de edad no cometen delitos, estos cometen solamente infracciones o hechos. Según las infracciones o los hechos que cometan, se les dará puesta una medida de seguridad que tenga como fin su readaptación, y esta puede ser privativa y no privativa. Ahora bien, a los imputables que estén cumpliendo una pena se les podrá aplicar de igual manera una medida de seguridad, tal como orientación o rehabilitación, a efecto de poder integrarlo nuevamente a la sociedad y proteger a esta.
En México las medidas de seguridad están reguladas por el Código Penal Federal y en códigos penales locales. Estas medidas deben respetar los derechos humanos según los principios constitucionales y tratados internacionales. Ahora, para hacer una pequeña diferenciación entre pena y medida de seguridad, podemos decir que la pena es consecuencia del delito. La medida de seguridad se aplica atendiendo además del delito cometido, que no puede ser mencionado como delito, porque ya, como ya mencionamos, carece de algunos de sus elementos, pero sí de las condiciones particulares de la gente. Al imponerla se produce, la pena al imponerla se produce un sufrimiento, mientras que la medida de seguridad se prevé la comisión de un delito y es en sí un medio de aseguramiento. La pena se impone tomando en cuenta la gravedad del delito y el grado de culpabilidad. Recordemos que el grado de culpabilidad está determinado como el juicio de reproche que se le hace al sujeto por haberse comportado de alguna manera cuando tenía el modo de comportarse de otra manera. Y dentro del grado de culpabilidad se impone exclusivamente por lo tanto la medida de seguridad se impone exclusivamente tomando en cuenta el delito cometido y la peligrosidad, aunque ya no se debe de hablar de ello según la nueva reforma. Bueno, ahora vamos a lo que es la individualización de la pena. Desde tiempos memorables se ha buscado que la pena se busque de acuerdo con la gravedad y la naturaleza del delito. En nuestro estado puede ser prisión y pecuniarias, y estas tendrán un mínimo y un máximo según lo que establece la punibilidad, cuyas variantes de modificación serán el árbitro judicial que las pueda establecer apegándose al artículo 51 y 52 del Código Penal de Zacatecas. Asimismo será modificable mediante circunstancias atenuantes, agravadas o calificadas. Ahora bien, vamos a algunos de los beneficios que pueden ser aplicados a la pena. La condena condicional, la cual es un beneficio que otorga el juez a penas cortas privativas de la libertad, siempre que no excedan de 4 años, y esta se puede solicitar a petición de parte o de oficio, la cual debe cumplir ciertos requisitos y limitaciones previstos en el artículo 86 del Código Penal del Estado de Zacatecas. La libertad preparatoria es un beneficio penitenciario de ejecución. Esta sirve como incentivo a la reinserción social. Se concede a los delincuentes cuando ya han cumplido una parte de su condena y tuvieron en prisión una buena conducta. Esta libertad se refiere a los delitos que tengan una pena mayor a 2 años y que al momento de darse la salida se encuentren bajo el resguardo de una persona solvente. Asimismo se deposita una fianza y se observe un buen desarrollo de conducta. Podrá seguir conservando este beneficio, de igual manera podrá ser cancelado si no se cumplen las condiciones mencionadas con anterioridad. Aunque ya no está vigente en México como figura legal aplicable, fue sustituida y homologada a nivel nacional por los beneficios de libertad condicional y libertad anticipada, regulado por la Ley Nacional de Ejecución Penal. Atribución judicial para prescindir de la pena de prisión. En el derecho penal mexicano, la facultad judicial para prescindir de la pena es la potestad del juez para renunciar a imponer una pena privativa de libertad, reconociendo que el sujeto cometió el delito, pero que imponer la prisión resulta innecesario o contraproducente por su senilidad o su deplorable estado de salud o por excusas absolutorias. Recordemos que las excusas absolutorias son causas previstas por la ley que eliminan la punibilidad por razones de utilidad pública o política criminal en estos casos. El Estado decide no castigar. Un ejemplo de excusa absolutoria sería si en el delito de fraude se repone lo defraudado, se conmutará la pena de prisión. Muy bien, por parte de mí eso es todo. Espero hayan tenido una idea clara
y gracias por su atención.